Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV. Como siempre les saluda su amiga Reina. No hay nada mejor como unas deliciosas galletas de mantequilla hechas en casa, con una textura suave, un delicado sabor y ese toque casero que derrite corazones. Estas galletas son perfectas para compartir con la familia en noches acogedoras o para regalar como un detalle especial lleno de cariño. Fáciles de preparar, ideal para estas fiestas navideñas. Comenzamos. Para empezar les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar. Aquí tengo 2 tazas de harina de trigo todo uso. Vamos a estar usando una pizca de sal, 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz, 1 cucharada de vainilla, 4 yemas de huevo, 2 barras de mantequilla, 3 cuartos de azúcar glass. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes lo encuentran abajo de este video en la cajita de información. Así que vamos a empezar con la preparación. Vamos a cortar la mantequilla en trozos más pequeños. Les recomiendo que lo saquen del refrigerador 1 hora antes para que esté más suave. Pasamos la mantequilla a un bol grande y vamos a empezar a cremarlo. Si gustan pueden utilizar una batidora de mano, pero aquí lo vamos a estar preparando con la ayuda de una paletita. Después de estar acremando la mantequilla por alrededor de 1 minuto, vamos a agregar el azúcar glass, pero aquí le vamos a mezclar una pizca de sal. Aquí tengo la pizquita de sal, miren, vamos a mezclarlo. Bueno, una vez que ya esté bien mezclado, se lo agregamos. Ahora pues vamos a incorporar todo muy bien, la mantequilla con el azúcar glass. Así es como va nuestra mantequilla, ya bien cremosita. Vamos ahora a agregar las 4 yemas de huevo y también vamos a agregar la vainilla. Las yemas de huevo deben de estar a temperatura ambiente, así que vamos a mezclarlo todo muy bien hasta que no veamos nada de la yema de los huevos. Vamos a mezclar la harina con la maicena. La maicena nos ayuda a que nuestras galletitas queden suaves por dentro y crujientes por fuera. Así que vamos a mezclarlo. Es momento de agregar la harina, pero la vamos a tamizar y lo vamos a ir agregando poco a poco. Esta receta es súper sencillita, muy fácil de prepararla y quedan súper riquísimas estas galletitas que estamos preparando el día de hoy. Así que poco a poco vamos a integrar la harina. He incorporado todo muy bien, miren. Así es como queda la masita. Esta es una masa muy delicada ya que las galletitas son muy finitas. Así que ahora vamos a pasarlo a papel encerado. Vamos a hacerlo de esta manera ya que no le queremos dar mucho calor a esta mezcla con nuestras manos. Así que vamos a tratar de evitar de tocar directamente con nuestras manos la masa. Bueno, vamos a presionar y con la ayuda de un rodillo vamos a ir emparejando esta masa. Extendemos muy bien nuestra masa en forma de rectángulo. Bueno, no tiene que quedar perfecto el rectángulo, pero vamos a tratar. Aquí tengo estos anillos que es para el rodillo, para que mi masa quede del mismo tamaño, y este va a ser mi guía para que mis galletitas queden del mismo grosor. Vamos a cortarlo aquí en las orillas para que quede en forma de rectángulo. Vamos a ir pegando aquí donde le hace falta, miren, así. Bueno, aquí ya tenemos lista nuestra masa. Vamos a colocarlo en algo plano y lo vamos a llevar al congelador por 30 minutos. Después de 30 minutos retiramos la masa del
congelador y vamos a retirarle el papel encerado. Ahora pues vamos a cortar nuestras galletitas. Y aquí tengo también listo las charolas con papel encerado. Y por este lado tengo estos cortadores con diseños navideños. Esto es lo que vamos a usar. Vamos a empezar por aquí. Miren cómo se ve hermoso. Vamos a ir colocando la charola y vamos a continuar cortando más. Con estos cortadores es mucho más fácil de cortarlos y de retirarlos del moldecito. Ahí está, miren. Y antes de empezar a cortar nuestras galletas, pues vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Si por alguna razón ya no sale muy bien las galletitas, lo que vamos a hacer es limpiar con palillo el exceso de masa que queda aquí. Y también lo podemos pasar por aceite el moldecito para que vaya desprendiendo muy bien. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video con una receta súper riquísima. Por aquí ya tenemos lista una charola con nuestras galletitas. Aquí tengo el resto de masa. Vamos a incorporarlo todo muy bien y lo vamos a extender nuevamente. Vamos a hornear nuestras galletitas. Bueno, aquí las colocamos y lo vamos a cocinar a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 10 a 12 minutos. Han pasado 10 minutos y nuestras galletas ya están listas. Cuando ustedes vean que están doraditas por las orillas, eso quiere decir que ya está listo. A mí me tomó 10 minutos, así que voy a retirarlo y vamos a dejarlo que se enfríe. Una vez que ya tengamos listas nuestras galletitas, bueno, vamos a empacarlo. Vamos a necesitar un recipiente de estos. En esta temporada navideña ustedes lo consiguen en todas partes, así que vamos a usar este recipiente o este contenedor para galletas. Y también vamos a estar usando unos capacillos. Vamos a colocar los capacillos. Miren esta dulzura. Las colocamos. Así que si no tienes ideas de qué regalar en esta Navidad, te recomiendo que regales estas galletitas. Este contenedor o este empaque contiene 40 galletitas. Esto alcanza para toda la familia. Hemos finalizado con esta receta y con la cantidad de ingredientes que les he dado me salieron 86 galletitas. Al final yo hice unas así redonditas, miren. Vamos a probar estas galletitas, quedaron bien crujientes, miren. Y están suavecitas. Deliciosos, se deshacen en la boca. Y así de fácil tienes unas galletas de mantequilla irresistibles, perfectas para disfrutar con tus seres queridos o para sorprender con un regalo hecho con amor. Si te gustó esta receta, no olvides compartirla y seguirnos para más ideas deliciosas. Saludos a todos, muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV y que estas fiestas estén llenas de dulzura y momentos inolvidables. Dios me los bendiga y hasta la próxima.